Voy a compartir pantalla. Así. Buenos días, otra vez a todos y a todas. Como ya había mencionado, debido a los problemas técnicos que habíamos tenido la semana pasada, hoy día vamos a hacer la evaluación de la negra Esther. Y como siempre tenemos programado antes de una evaluación hacer una retroalimentación del libro, ¿ya? Entonces así trabajamos con él y ustedes se refrescan un poco. Y por eso el objetivo de esta clase es retroalimentar la lectura de la negra Esther de Roberto Parra. Y el objetivo de aprendizaje ministerial es leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y propósitos. Y aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de la negra Esther en teatro, ¿ya? Como actividad inicial, para ver si ustedes me responden por último por chat, dice, ¿qué importancia tienen los personajes de una representación dramática? ¿Por qué consideran ustedes que son tan importantes los personajes en las representaciones? ¿Y qué? Profe, Dígame. está hablando de una obra dramática, ahí, Sí, ¿cierto? sí, de una hora. Mm, para, no sé, para representar mejor el texto o la obra, para ¿Ya? que se entienda más, o así. Sí, perfecto, porque igual, por ejemplo, cuando ustedes leyeron La Negra Esther en estos momentos, y también habían leído una obra dramática que era de Molière, por ejemplo, se podrían entender y dar cuenta de que igual los personajes y las personas hacen el personaje igual. Entonces, si es que ustedes vieron también la obra, por ejemplo, la obra dramática de aquí de Roberto Parra, La Negra Esther, la que estaba en YouTube, por ejemplo, que era le daban vida a los personajes, ¿cierto? Era muy distinto, no había una descripción física, muchos de los personajes en el libro, cierto que estaba en décimas, pero las personas le dan vida a estos personajes, por ejemplo, a eso es lo que voy. Entonces, ¿qué elemento en una representación teatral nos ayuda a entender la historia? Y ahí como que también nos estábamos enfocando a los elementos, a cómo son estas descripciones, cómo le damos vida a estos personajes, y en este caso la negra Esther en la representación era como demás, era muy teatralizada, con mucho maquillaje, con todo muy exuberante. Ya, entonces para comenzar vamos a hablar del autor de La Negra Esther, que se llama Roberto Parra. Roberto Parra es parte de un clan creativo de los hermanos Parra Sandoval, ya vinculado al arte popular en virtud de una formación autodidacta y de un excepcional talento volcado al canto, la poesía o el teatro. Ya entonces, ahí Roberto Parra es parte de esta familia. ¿Ya? Y ahí, como dice también, que autodidacta igual que sus hermanos, ya que todos, la gran mayoría no tuvo estudios superiores, excepto a Nicanor. ¿Ya? Entonces, Roberto es el menor de los hermanos, que está Nicanor Parra, quien crea la poesía, los artefactos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Hilda, a Violeta Parra, que todos también la conocemos, y a Eduardo Parra. Y mayor que Caupolicán, Elba, Lautaro y Oscar. Roberto fue el quinto hijo del matrimonio formado por Nicanor Parra y Clarisa Sandoval. Nació en Santiago el 29 de junio de 1921 y pasó su infancia en las ciudades sureñas de Lautaro y Chillán, contribuyendo con el presupuesto familiar gracias a sus trabajos informales como vendedor de diarios, limpiador de tumbas, lustrabotas y vendedor de confites en los circos. Y a ellos igual pertenecen a una familia que está, que vive, ¿cierto? Que es como muy rural, todos los Parra, y como das cuenta aquí la historia, Roberto también se dedicaba a muchos oficios de pequeño para contribuir a la casa, porque ellos eran muchos hermanos.
Y debido a esto mismo, cuando él está trabajando en un burdel, nace esta historia de la Negra Esther. Y él cantaba en este burdel. La gran mayoría de ellos se ganaban la vida cantando con la guitarra, así como Violeta. Las décimas de la Negra Esther nacieron a raíz de su encuentro, romance y ruptura con una prostituta de San Antonio. Entonces ya esta es como una obra autobiográfica prácticamente. En tiempos en que Parra se ocupaba como guitarrista del cabaret Luces del Puerto. Los versos se publicaron por primera vez en 1980 y se hicieron mundialmente conocidos una década más tarde, cuando el director teatral Andrés Pérez y la compañía Gran Circo Teatro eligieron el texto para producir el que llegó a ser su más importante montaje y una de las obras históricas del teatro chileno. ¿Ya? Entonces, al comienzo, cuando el músico Roberto Parra crea este texto de la Negra Esther, está escrito en décimas, que es como se acostumbraba a escribir en esa época, ya que escribimos en versificación, y estaba hecha para ser cantada, no para hacer teatro, ¿ya? Y después, a partir de 10 años más tarde, junto a Nicanor, empiezan a crear esta obra, a reescribirla, pero en un formato de teatro, pensarla, en teatralizarla. Hay alguien que no está silenciado. ¿Qué leer? No sé quién es. Ya. Entonces, dice aquí las décimas de la Negra Esther, como un resumen. La obra gira en torno al personaje de Roberto, cierto que es que él mismo en realidad, como ya habíamos dicho, que era como autobiográfica, quien llega a la ciudad de San Antonio donde conoce a la Negra Esther, ¿cierto? Una popular prostituta del puerto, a la cual adora y describe con mucha pasión y encanto, ¿cierto? En la primera parte del libro, él la adora, ¿cierto? Está muy enamorado, está cautivado por la negra, que la encuentra hermosa. En principio, este amor no es correspondido, por lo que Roberto se lamenta y sufre al ver que ella no siente lo mismo por él. Luego de algunos momentos en que finalmente logra conquistar el amor de la Negra Esther, decide que esta mujer merece una mejor pareja y la abandona, dejándola muy triste. Y más tarde Roberto recapacita y, aceptando estar enamorado de ella, decide reconquistarla. Sin embargo, se encuentra con la sorpresa que ella ya lo ha olvidado y dice haber encontrado su verdadero amor, un tal señor Barahona, con quien finalmente se casa. Entonces, aquí tenemos el contexto para hablar un poquito del contexto de producción y el teatro en dictadura más que nada. Ya, en cuanto al contexto de producción, esta obra, como ya habíamos dicho, que se había escrito en 1980 y recién se expone en 1990, en una década más tarde. También tenemos que mencionar que durante los 3 primeros años de la década de los 70, el teatro se fue fuerte, en realidad todas las artes escénicas fueron fuertemente, bueno, vamos a hacer primero, que yo lo puse como en auge, que durante los primeros 3 años, que antes del 73 del golpe de Estado, las artes escénicas habían ido en incremento, ya gracias al gobierno popular, lo que daba, le dio mucha importancia a todo lo que era a todo lo en torno a las obras escénicas, a todo lo que tenía que ver con la educación, a todo lo que tenía que ver con el pensar, ¿ya? Y luego de esto, tras el golpe militar, todo esto se viene abajo, ¿cierto? Y aparece mucho la censura. Entonces el desarrollo alcanzó por el teatro se vio mermado prácticamente durante toda la época de dictadura. Durante casi un año, en realidad durante el golpe del 73, no hubo ni existió ninguna actividad teatral. Y el movimiento, por ende, posteriori, se caracterizó por presentar obras de carácter
y orden social. Y empezaron las personas que empezaron, producían obras de teatro, empezaron a ir a ese nivel, queriendo exponer lo que sus vivencias, ya lo que estaba sucediendo durante el golpe, donde se mostraban las difíciles condiciones de vida en la dictadura, la cesantía y la precariedad, como que ese era el objetivo de las obras teatrales de su momento. Como ya hemos visto en obras anteriores y en novelas anteriores, el contexto social y el contexto de producción siempre se ve fuertemente evocado y se ve reflejado en cada libro. La vivencia, las preocupaciones, hasta cómo comen, o cómo se describen, cómo se visten. Por eso uno siempre hace análisis de la descripción física, psicológica y social de los libros también, porque se va exponiendo una época, ¿ya? Las relaciones humanas, la violencia y la crisis económica con un lenguaje indirecto, ¿ya? Por eso empezaron a trabajar de manera indirecta, ya no ser tan explícito en la forma en cómo se están exponiendo estas temáticas, pero se trabajaban de manera indirecta, igual se estaba sucediendo, no podían decir que no. Y siempre estaba todo el teatro cargado de sugerencias y de humor negro. En cuanto al análisis literario, podríamos decir que La Negra Esther se tratan estas temáticas sobre todo, ya que están como muy fuertemente, se trabaja con el erotismo, con el registro popular y un hibridismo de lenguaje escénico. En cuanto al erotismo, que es lo que se ve más presente porque la novela está... sucede, ¿cierto?, en un prostíbulo. Entonces la Negra Esther, como objeto de deseo de Roberto, es el centro de la acción dramática, ¿cierto? Se fluctúa entre este amor que no es correspondido, después que sí, después que Roberto la deja, ¿cierto? Después vuelve, después le busca un hombre para que la negra se case, ¿cierto? Entonces el amor en cuanto a Roberto y la negra es el centro de la acción dramática. Y como toda relación amorosa, sufre las fluctuaciones que marca la sensibilidad de uno y de otro, según los avatares de la existencia, con momentos de plena fusión, otros de ruptura y de reconciliación, ¿cierto? Ahí vamos con ese ir y venir. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se marca el erotismo en la obra, ¿cierto?, de la Negra Esther, y dice: un día por la mañana, antes que rayara el sol, más linda que una rebol, fresquita como manzana, muy alegre, muy ufana, venía la Negra Esther. La Negra Esther cosquillosa, no aguanta la barreta. Buen chancho, bonitas tetas, su carita como rosa, como espiga orgullosa. Y entonces igual también podemos ver que Roberto, ¿cierto?, la erotiza, el lugar que es un prostíbulo, ya sabemos que tratan y trabajan con el erotismo, y también Roberto la describe siempre siempre en torno a lo físico, ¿cierto? De que ella es bonita, que es sensual, ¿cierto? Que es sugerente. Entonces siempre por eso hablamos del erotismo de la novela, o sea, de la obra dramática, perdón. Y ya después cuando la vemos teatralizada también se ve cómo erotizan a los demás personajes que existen en el prostíbulo, porque también hay más prostitutas en este. Ahora, en cuanto al registro popular, podemos hablar de que en el libro, ¿cierto?, a pesar también de que está escrito en décima, también vemos este registro popular, esta forma de hablar que es media campesina, ¿ya? Entonces podemos decir que muestra del habla chilena popular un registro del texto total, tanto en el plano semántico, ¿ya?, en cuanto a los significados, como en el fonético, ya que nosotros podemos leer la obra, ¿cierto?, y se entiende que está en este registro popular, es como de campo, ¿cierto? Y cuando la estamos leyendo, la hablamos cantadita. Y también siempre existen muchas metáforas que son a veces simples y otras veces más vulgares. Comenzando con el uso de arcaísmos, ya que está escrito en décimas, ya que, por ejemplo, así también podemos ver casi todas las canciones de La Violeta que están escritas en décimas. También podemos ver la obra, ¿cierto?, de Roberto Parra, que está en su gran mayoría en décimas. Aunque históricamente,
¿ya? Podemos decir que Roberto Parra al comienzo no la había escrito en su complejidad en décimas, y después se hace con Nicanor, se hace una nueva escritura de esta para que calce todo en décimas, ¿ya? Y como era habitual en Chile del siglo XIX, la gran mayoría de todas sus obras se escribían en décimas, y al igual que las canciones, tanto en el teatro como en la tradición de las payas, ¿ya? Con los populares duelos entre payadores. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que en cuanto al plano semántico, ya en el cuanto al plano de los significados, a eso aludo lo semántico, se habla dentro del registro popular, abundan los apodos, ¿cierto? Comenzando por la protagonista, que tiene el nombre de la negra Esther, con variantes, ya que le dice la negra hermosa, la negrita, y aparte de los nombres respectivos, algunos personajes masculinos son designados por su sobrenombre, ¿cierto? La cabrona, quien es la regenta o la dueña del burdel. El chute es un hombre rico y bien vestido. El lacho es el amante. Ya, entonces siempre estamos con estos apodos, y esto marca el entorno al plano de los significados. Y en cuanto al plano fonético, ya a cómo se producen los sonidos, ¿cierto? Como hablamos, el habla chilena es reproducida con gran fidelidad. Entre otros ejemplos posibles está la pérdida de la D, ¿ya? Intervocálica, ya que está la pérdida de la D cuando está entre vocales, ¿ya? Y final, y como también es el uso en Andalucía, ya que esto es como muy una descendencia española que nosotros tenemos, que por eso siempre elidimos la D, y también elidimos la S, ¿cierto? Por ejemplo, no decimos nosotros, sino decimos nosotros. Entonces igualmente la S final desaparece sistemáticamente al punto de ser reemplazada en la escritura por una H, ¿cierto? Y cuando esta escritura se elimina por una H, es como para hacerla, ¿ya? Como habíamos visto el ejemplo anterior de la diapo anterior, a ver. Por ahí dice, buen chancho, bonitas tetas. ¿Ya? Y en realidad sería, esto es plural, tetas sería tetas, y elidimos la S y la cambiamos por una H para que suene como teta, o bonita. El texto apela el uso del lenguaje chileno coloquial y sin moderación. Y por último, cuando estábamos hablando de la tercera temática, estamos hablando del hibridismo del lenguaje escénico. Ya en cuanto a producción ya en una obra dramatizada, ¿ya? Existe un hibridismo del lenguaje escénico, es el rasgo predominante de la puesta en escena. Entonces ya cuando vemos en realidad como la negra Esther como una puesta escénica ya dramatizada en teatro, y se ve que tiene esta complejidad que tiene música, se canta, hay baile, hay mímica, hay circo, tiene una complejidad y una enorme puesta escénica, ¿ya? Entonces por eso se hizo tan atractiva, y por eso fue tan famosa, por ejemplo. Y también por eso siempre, todos los años, o cada cierto tiempo cuando hay aniversarios, la negra Esther es nuevamente reproducida. Esta es una tendencia que se ha ido ampliando en el teatro de fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Porque comprendiendo que, por ejemplo, cuando estábamos hablando del contexto de producción, dijimos que es cierto que post dictadura se fue mermando el teatro chileno. No obstante, a pesar de que este teatro se fue mermando y fue en baja, la gran mayoría de las personas también, algunas se fueron exiliadas fuera, ¿cierto?, a Europa. Y estas personas que fueron exiliadas trajeron muchas nuevas ideas de Europa, ¿ya? Entonces, al traer muchas nuevas ideas, ellos también trajeron estas nuevas ideas después de vuelta, cuando se vuelve se va la dictadura, ¿cierto? Y volvemos a la democracia, ellos vienen con nuevas ideas fresquitas desde Europa, y por eso tienen esta nueva puesta en escena, ¿ya? Y que hablamos de música, canto, baile, mímica y circo. Y lo exuberante y lo extravagante cuando se ve la puesta en escena. Entonces, esta es la presentación. ¿Alguna duda, consulta, pregunta?